Ya llegando al final de la tertulia de este lunes 6 de abril de 2020, damos paso a los telegramas. El primero, Casilda, vamos contigo, te escuchó. Bueno, me voy a reservar este minuto del telegrama para decir que yo estoy en contra de la cuarentena obligatoria. Creo, como Pablo, que esto se tiene que ir aflojando y creo como ENIR que no podemos limitar las libertades individuales a esos límites y que además la economía tiene que empezar a funcionar de nuevo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno de exhortación y de impulso hacia el cuidado en las nuevas etapas que nos toca cumplir, que serán la de apertura de la cuarentena en poco tiempo. No sé si será una semana, dicen que viene la peor, por ahí serán 15 días, pero ese camino se va a recorrer y va a haber más infectados. Y lo importante es que los hospitales van a ir teniendo más capacidad a medida que la curva baje. En definitiva, estoy en desacuerdo total con limitar con hacer que la cuarentena sea obligatoria y de aplicar sanciones. El ejemplo peor lo tenemos en la Argentina con Pero los... compartís, por ejemplo, medidas como estas que se están tomando con las playas, con los parques, con las plazas, ¿eso? Me parece... Algunas cosas me parece bien que se deje limitado, digamos, algunas plazas, por ejemplo, los juegos de los chicos que se agarran de las cosas y todo, eso me parece bien, pero simplemente porque hay un riesgo verdadero de que se contagien los niños. Ahora, la playa, por ejemplo, no sé, las plazas abiertas sin juegos, ya no sé. Seguimos. ¿Entendés? Otros temas, no sé si van por el mismo lado, que implica Sí, retomar el bloque anterior, o van por otro. Manuel, tu telegrama. yo quiero decir lo siguiente, en este tema, como tantas veces en la vida, se produce un conflicto de valores. Y entonces hay que articular valores, lo que no quiere decir negar a uno, negar al otro, sino buscar su articulación adecuada. El conflicto entre la salud pública, la lucha contra la pandemia y los derechos individuales. Bueno, hay que articular las dos cosas, no hay que negar a uno ni negar a la otra. Yo no quiero una sociedad autoritaria sobre la base de lo dramático la hora, pero tampoco quiero negligencia entre la lucha contra la pandemia. Articular economía y salud. Y articular lo que planteaba venir también, que son dos valores psicológicos, que es la seguridad o el control de una situación dramática y el aislamiento con toda su carga. Hay que articular las dos cosas, no es negar una en aras de la otra. En resumen, el telegrama mío es muy simple, es la exhortación a todo el mundo a que se quede en la casa, salvo que sea imprescindible un desplazamiento. Sigo, o venir ahora. Sí, yo quiero decir que una cosa preocupante es la incoherencia informativa que se maneja sobre el fenómeno del coronavirus. Por desconocimiento o no sé por qué razón, se dicen cosas, por ejemplo, se nos dijo que iba a haber un contagio exponencial, parecería no ser así en el Uruguay, más bien lineal. Se nos dijo que el punto pico iba a ser la segunda semana. Ahora se dice que es en turismo y por otro lado están diciendo que va a ser en el mes de mayo. Es decir, hay informaciones absolutamente contradictorias. No se conoce el origen. Yo puedo entender que haya desconocimiento de parte de quienes opinan técnicamente sobre esto, pero señalo que hay contradicciones. Y hay un aspecto también inquietante que es cómo se contabilizan los daños que causa la enfermedad. Sobre esto, cada vez son más las denuncias que plantean que atribuir al coronavirus todas las muertes de quienes están infectados de coronavirus, es decir, quienes tienen enfermedades graves, crónicas y mueren contaminados con coronavirus, pero no necesariamente la causa de la muerte es exclusivamente el coronavirus, genera unas cifras de mortalidad tremenda que no son que no son realmente, no son seriamente imputables solo al coronavirus, ¿no? Otro, Es decir, el ojo, la último telegrama. información es vidriosa sobre esto. El último, el de Pablo en el final. Sí, en este tema, digamos, en el que yo estoy completamente de acuerdo con Ovenir, les recomiendo la última columna que escribió Ovenir, que es un homenaje al sentido común y a la inteligencia. Está muy buena, yo la desparramé todo lo que pude, para que veas, Ovenir, que te odio o te quiero, dependiendo del tema de que nos estemos refiriendo.
Creo que, pero la última no habla del coronavirus, debe ser la penúltima. La penúltima. Vas a quedar mal con tus amigos porque esta última habla del PM y del gobierno. No, esa tengo un antivirus que no me la deja bajar. No, yo me pasa un poco lo mismo que Onir, es decir, en la falta de consistencia. Por ejemplo, China se batió el récord, ¿no? Fue el más cortito de todos. Y China fue el primer país, es decir, un primer país debería ser el que se toma más tiempo para tomarse en serio el problema. En China, además, hubo una etapa de represión, ¿no? Que fue usada para que nadie hablara. Después hace lo mismo que hicieron todos y lo termina en 35 días. Hay algo que no me cierra en ese tema. Y también no me cierran los países como India, como Vietnam, es decir, que yo los recorrí y donde el hacinamiento es monstruoso. Entonces empiezo a sospechar. En Uruguay, el otro día alguien dio el dato de que cuando iba por 305 casos, había 302 que estaban afiliados a mutualistas privadas. Y había 3 de ACE. Es decir, que es una enfermedad de los cajetillas, por lo que se está viendo. Y eso me hace pensar de que existan más anticuerpos y más historia del coronavirus, de que esto no es tan novedad y que hay muchísima gente que ya llegó a esto con los anticuerpos prontos. Pero todo esto es un misterio interesante y me adhiero a esas dudas de Onir. Ponemos la cortina y nos vamos despidiendo. Casilda Echeverría, Manuel Laguarda, Onir Sartú, Pablo Carrasco, gracias por acompañarnos en otra de estas tertulias. Suerte en estos días, que disfruten mucho del turismo intradomiciliario. Después nos cuentan qué descubrieron en qué rincón de la casa que antes no habían disfrutado. Bueno, nos reencontramos en la próxima, ¿les parece? Hasta luego. Gracias, Andrea. Nos vemos. 30.